Gloria a Dios. Dios le bendiga nuevamente en esta mañana. Es un privilegio poder estar en la casa del Señor. Y saludamos a todos los hermanos presentes y a los que a distancia nos estarán viendo en la tarde de hoy, esperando que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y queremos invitarle a que esté de pie y busque la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, el capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Gloria a Dios. Voy a leer solamente el versículo primero. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo primero. A la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria del Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Gracias te doy porque es un privilegio, Señor, el nuevamente convertirme en el portavoz de tu palabra. Te doy gracias porque hay un pueblo que está hambriento y sediento de ti. Y te pedimos que en el día de hoy tú sacies nuestra sed, que tú la mitigues con tu palabra, que nuestra alma sea edificada a través de la misma. Y yo me pongo a tu disposición para que tú me uses como canal de bendición. Y que todo lo que hagamos y digamos aquí sea para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Hace como 2 años que a mí me vino a la mente un tema y lo grabé en mi espíritu para algún día predicarlo. Hasta el día de hoy nunca lo he predicado, pero hoy lo voy a comenzar a predicar. Y el tema es antes que nazca Icabod. Grábeselo. Posiblemente usted dirá, ¿de qué se trata esto? Antes que nazca Icabod. La meta de esta predicación es llegar precisamente a ese personaje que he mencionado de nombre Icabod. Es la meta. Pero quiero antes ir poco a poco llevándolos a través de la palabra a la razón por la cual existe este nombre en la Biblia. Icabod significa traspasada es la gloria. Así que antes que nazca Icabod, antes que la gloria sea traspasada, hay muchas cosas que nos toca hacer a nosotros para impedir que eso suceda. En esta historia hay un grupo de protagonistas, de personas que representan un rol sumamente importante para que la historia termine en un fin trágico. Sabe que si usted se pone a ver una película, o los que le gustaba ver novelas, siempre tenía la expectativa de que al final de la historia algo bueno pasara. Como que si una historia fuera una película o fuera una novela, terminaba en algo trágico, como que a usted no le satisfacía, no le gustaba porque decía no. Yo esperaba que al final el misterio se aclarara o que al final todo lo malo de la trama que habíamos visto de principio a fin terminara en algo positivo. Pero tristemente no todas las historias tienen un buen final. Hay muchas historias que su fin es trágico. Y tristemente la historia que le voy a relatar durante este domingo y los que vengan que tengan que hablar del mismo, tiene un final muy trágico. Lo primero que yo quiero que usted vea es el tiempo en el cual se desarrolla esta historia, donde la condición del pueblo de Israel era una condición sumamente
crítica. Porque en todos los periodos de la edad del hombre en la tierra han habido momentos donde el hombre y Dios han estado cerca. Pero hay momentos en que el hombre se ha alejado de Dios. Por ejemplo, nosotros vemos historias del pueblo de Israel que hay momentos donde Jehová peleaba por ellos y se levantaban 5 reyes y Dios les daba la victoria. Pero hubo momentos, como la historia de Jai, un pueblito pequeñitito, y por causa de un hombre que escondió un lingote, que escondió un manto babilónico, que escondió lo que llamaban el anatema, por causa de ese hombre, todo el pueblo sufrió una derrota terrible ante un pueblo que no era nada ante ellos. ¿Por qué? Porque el respaldo divino depende de la relación del hombre con él. A veces nos vemos con personas que todo el tiempo están reclamando y dicen, ¿por qué a mí me suceden tantas cosas malas? Y llegamos muchas veces hasta rebelarnos contra Dios porque lo consideramos injusto, pensando que Él es el que ha fallado. Pero lo primero que tú y yo tenemos que darnos cuenta es cómo está mi relación con Él. ¿Cuál es mi condición espiritual, tanto individual, familiar, en términos de iglesia, como también en términos de nación? Israel atravesaba un momento muy terrible porque todavía estaba siendo dirigida por jueces. No habían reyes, eran jueces. Y había un hombre llamado Elí, que era en ese momento el sacerdote mayor. Y aquí yo me voy a parar un poquito porque yo mientras estudiaba esta palabra descubrí unas cosas que para mí son bien significativas. Todos ustedes conocen, los que conocen la historia, que los judíos nunca ponían un nombre que no tuviera relación con un evento positivo o negativo. Niño que nacía, el nombre que se le ponía tenía relación con el evento que estaba pasando en el momento o con algo que Dios había hecho durante ese tiempo. Elí era el sacerdote principal y sus hijos lo acompañaban en el ministerio. Fíjese, el nombre de Elí significa alto, elevado, mi Dios alto, mi Dios elevado. Pero no siempre las personas que poseen un nombre honran el significado de su nombre. Ayer veía yo un caso de un niño al cual lo llamaron Lucifer. La persona del registro demográfico donde lo iban a inscribir se oponía y le decía a los padres que no le pusieran ese nombre porque representaba al que hoy en día es Satanás. Pero ellos alegaban que no, porque Lucifer lo que significaba era luz, estrella, lucero. Ellos lo veían de esa forma positiva según ellos. Pero nosotros tenemos que ver que el nombre nuestro, casi siempre el que lo posee debe de honrarlo, porque cada cual con ese nombre propio es identificado. Y si las acciones que esa persona hace van a dejar una secuela o un escrito que al final dirán fulano, y eso tiene nombre como una fama negativa. Por lo menos en mi vida yo conocí personas que tuvieron un nombre bonito, pero las acciones que realizaron fueron unas relaciones tan y tan negativas que yo por eso nunca le pondría a un hijo mío un nombre como ese, porque pienso que hay como una relación, ¿verdad?, entre el nombre y la persona. Elí era este sacerdote llamado por Dios porque era escogido, venía de la familia sacerdotal y tenía una encomienda muy grande porque el sacerdote en aquel tiempo jugaba un rol muy importante en el sentido de que era el que representaba al pueblo ante Dios y que era el que se presentaba en el lugar del sacrificio, en el lugar santísimo para llevar las ofrendas ante Dios en representación del pueblo.
Se requería entonces que el sacerdote viviera una vida de ejemplar, que el sacerdote fuera un modelo al cual seguir. Sin embargo, nos encontramos en el caso de Elí, que es el ministro que se mantiene en un estado de indiferencia, porque Elí tiene unas características muy negativas en él, y es que Elí, según la historia nos muestra, era un hombre conformista. Era un hombre que le daba lo mismo una cosa que la otra. Era un hombre tolerante. Era un hombre de un carácter muy débil. Y el hombre que Dios llama y el hombre que le sirve a Dios tiene que ser un hombre que no tolere el pecado. Tiene que ser un hombre que no sea conformista. Y tiene que ser un hombre que respete al Dios de los cielos. Quiero pararme un ratito aquí porque tenía 2 hijos. Uno se llamaba Ofni y el otro Fines. Mi choque al estudiar esto fue que verdaderamente la vida que llevaban estas dos personas tenía que ver con sus nombres. Porque Ofni, escuche bien lo que dice, significa hambre o afanoso. Una persona hambrienta, con ese afán de comer y comer. Cuando usted se da cuenta, la Biblia dice que estos hijos de Elí, que eran sacerdotes, eran así. Porque cuando se estaba haciendo el holocausto, o sea, la ofrenda para presentársela a Jehová, ellos llegaban y mandaban a sus sirvientes con unos garfios a agarrar la carne que todavía no estaba ni cocida, y no esperaban que el sacrificio se llevara a cabo como Dios lo había exigido. Llegaban ante los que estaban asando la carne, hasta los amenazaban. Por la fuerza me tienes que dar para el sacerdote. Así que el pueblo estaba amedrentado por la actitud de los líderes. Ese era Ofni. Fines, que es el otro, significa un hombre atrevido, confianzudo. Fíjese bien la relación que hay entre Ofni y Fines. El hambriento, el confianzudo y el atrevido. Por eso le digo que hay una relación directa con la actitud, la ejecutoria de Ofni y de Fines con sus nombres. Y que en el caso de Elí no lo honra porque se supone que sea un nombre hermoso, donde el nombre de Dios está representado, porque si ustedes, los que han estudiado un poco la teología, saben que en el hebreo todos los nombres que comienzan con él significa Dios. Todos los nombres que comienzan con él tienen una relación directa con el significado del nombre de Dios. Usted sabe que está el Elohim, el Olam, el Shaddai, Eliasim. Yo me llamo Eliasim. ¿Y sabe qué significa, verdad? Jehová lo alza y Jehová lo establece. Eliseo, Elías, Eliezer, todos esos nombres, Eliezer, eres privilegiado. Todos esos que tenemos nombre con él, tiene una relación directa con el significado del nombre de Dios. Así que Elí, que se supone que fuera alto, no en la estatura física, sino alto en su postura, alto en su ejecutoria ministerial, elevado ante la presencia de Dios porque cumplía lo que Dios le exigía, no era así. Entonces sus hijos sí honraban el nombre malo que tenían, porque uno era hambriento, confianzudo, y el otro era muy atrevido. Así que la condición de Israel era una condición bastante crítica. ¿Sabe por qué? Porque cuando la cabeza está enferma, todo el cuerpo está enfermo. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando usted le da un dolor de cabeza, usted siente que hasta la uña de los pies le molesta. Porque es la cabeza la que guía el cuerpo, ahí está el cerebro, y cuando le duele la cabeza usted siente que no hay nada que hacer. Se siente usted turbado. El líder en un pueblo siempre representa la cabeza que lo guía. En este sentido, Elí era el hombre que se supone que guiara al pueblo a la santidad, que guiara al pueblo a la reverencia al Dios que lo había llamado, que diera a respetar el lugar santo, el lugar santísimo, el templo de adoración al Dios suyo.
Sin embargo, algo me llamó a mí la atención, adelantando un poquito lo de Icabod. Me llamó un detalle la atención mientras yo leía la Biblia ayer, y es que Elí, cuando murió, estaba sentado en una silla. Y en el capítulo 2 creo que es, que me lo presenta también sentado en una silla, contemplando lo que hacían sus hijos. Entonces, esto muestra una actividad, o sea, una actitud como de indiferencia, de comodidad, donde yo me siento cómodo, estoy sentado, estoy tranquilo, y lo demás que se hunda. Fíjese bien, hay que tener mucho cuidado, porque la Biblia dice, a lo que requiere diligencia, no. ¿Sabe alguien lo que termina el versículo? A lo que requiere diligencia, no perezosos. Un perezoso, ¿sabe qué es? Un vago. Usted no ha visto un animal que le llaman el oso perezoso, que yo no puedo mirarlo, porque a mí se me hincha el hígado. Porque mire, él se va moviendo así. Y yo digo, pero ¿cuándo será que va a llegar? Y la rama está allí, ¿cuándo será que va a llegar? Y después que mueve esta, se queda. Hay gente que no son osos, pero son perezosos. Y hay mucha gente que, al igual que Elí, se mantienen como en una actitud de una tranquilidad que mata a todo el mundo. Mi mamá decía, hay gente que mata a uno a cuchillo de palo. Pues usted sabe que el cuchillo se supone que es de metal y corta. El de palo no corta. Pero te matan con su supuesta paciencia. Gente que le piden permiso un pie para mover el otro. Gente, hermanos, que verdaderamente nunca entienden que hay cosas que son diligentes y que hay que hacerlas con diligencia. Porque la Biblia dice, a lo que requiere diligencia, no perezosos. La obra del Señor requiere diligencia. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, porque llegará el día en que no se podrá buscar. Así es que buscar a Dios es un acto de diligencia. No podemos ser perezosos para buscar al Señor. Hay que tener diligencia en lo que hacemos para la gloria del Señor. Entonces, hermanos, el versículo 12 del capítulo 2 nos da una idea de la condición de Israel. Versículo 12 del capítulo 2. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, piense usted lo que estaba diciéndole ahora mismo, de que la cabeza guía al cuerpo. Si esos que eran sacerdotes no conocían al Dios para el cual ministraban, porque la Biblia dice eso, no conocían a Jehová, los hijos de Elí, estaban ministrando en el templo y no conocían a Jehová, y eran impíos. Un impío es el que practica obras de impiedad, y la impiedad es todo aquello que es contrario a la voluntad perfecta del Dios del cielo. Entonces, hermanos, ¿cómo un pueblo iba a tener comunión con Dios si sus guías eran guías ciegos? Serán personas que ministraban sin saber lo que hacían. Bueno, ahí está la explicación del por qué ellos no le daban importancia a las ofrendas que se estaban presentando ante Dios, sino que ellos mandaban a sus siervos, a sus criados, para que llegaran, y en medio de la ofrenda, sin todavía estar cocida, bueno, mire, lo que estaban haciendo la ofrenda, decían, no, hay que esperar que se queme la grosura. Porque una de las exigencias de la ley era que había que quemar el holocausto hasta que la grasa se consumiera. De ese sacrificio que se hacía, había una parte que se sacaba así para que los sacerdotes comieran. Pero ellos querían con toda grosura. Mira, hay gente que están así. Ahora entiendo por qué él estaba tan gordo. Porque la Biblia dice que cuando él se cayó muerto era gordo. Se comían la grosura, se comían lo mejor. ¿Sabe que desde anoche o desde ayer, mientras yo estudiaba esta porción y me preparaba a predicar en el día de hoy, yo pensaba en que el tiempo de Elí está vigente hoy? Porque las cosas han cambiado tanto que ayer veía yo una entrevista que le hacían a uno de estos supuestos apóstoles, un periodista, le estaba preguntando acerca de qué era vanidad, que él entendía por vanidad.
Y cuando está él tratando de contestar la pregunta, el mismo periodista le dice, entonces, si usted dice que un apóstol no puede ser vanidoso porque usted tiene aquí 4 celulares. Andaba con 4 celulares, no con 2, con 4. Y le dice, ¿y ese carro? Porque andaba en un carro de lujo, un carro carísimo. Él trató de decir, no, porque todo eso yo lo uso para la obra de Dios. Es el pretexto o la excusa que usan los Elí de hoy. Es el pretexto o la excusa que usan los ovni y los... No dije ovni con V, porque hay muchos que eso es lo que parecen. Ovni. Pero los ovni con F y los fines, usted ve, están representados hoy. Se comen la grosura. Y se ha levantado en el mundo este movimiento del cual yo estoy en contra. Y que yo como pastor de esta iglesia siempre he hablado de ello y estoy en contra y estaré en contra del movimiento de la prosperidad. ¿Por qué? Porque la prosperidad que se predica hoy no es la prosperidad bíblica. No. La Biblia me dice a mí que yo busque primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y después todas las demás cosas me serán añadidas. Pero esta teología o esta teoría de la prosperidad lo que hace es que quiere primeramente buscar los beneficios y no le importa el reino. Entonces usted ve que grandes personas que representan a los ovni y a los fines que están subidos a los altares, mire hermanos, usted lo ve con una de lujos que usted no puede ni entender cómo es que se atreven a decir que son apóstoles del Señor. Porque los apóstoles del Señor lo dejaban todo por servir al Señor. Estos apóstoles de hoy se lo quitan toda la gente con la excusa de que están trabajando para el Señor. Entonces, están así bien gorditos. Están como Elí. Se comen la grosura. Engañan al pueblo con vanas esperanzas. Le dan un mensaje de metafísica, un mensaje de un lavado de cerebro, le aplican la filosofía de Aristóteles, declara y así será. Entonces tienen a la gente en los templos envueltos en una ignorancia que están tan ciegos como los políticos de hoy. Y hago la aclaración. Usted sabe que la política no se debe comparar con el evangelio, pero tristemente los días en que vivimos sucede así. Hay gente que es fanática de la política. Por ejemplo, si mi papá era popular, porque papi era, yo soy popular hasta que me muera. Si mi papá era PNP, pues yo soy PNP hasta que me muera. Si mi familia viene de la línea de la independencia, pues yo voy a ser independentista hasta que me muera. Y no se dan cuenta que los tiempos cambian. Y que los líderes de cualquier partido que sea, no son aquella gente de antes que le importaba el pueblo. Porque aquellos líderes que tuvimos políticos en nuestro país, como un Muñoz Marín y como un Luis Aferré, que fueron gobernadores que verdaderamente hicieron mucho por Puerto Rico, porque hay que admitirlo. Sea usted del color que usted sea, hay que admitirlo. Que fueron líderes que trabajaron mucho por este país. Pero de ahí en adelante, nosotros vemos que todo lo que hay son intereses personales. Que la gente lo que quiere es subir al Senado para hacer un montón de leyes que no se aplican. Esta mañana comentábamos, cuando venía saliendo yo de mi barrio, que han puesto en la entrada del barrio prohibido el boceteo. Y en todos los barrios están poniendo unas pancartas que dicen que está prohibido el boceteo y que el que use boceteo, pues que lo van a arrestar. ¿Pero quién lo va a arrestar? Porque que ponen los rótulos, pero no hay ni un policía. Entonces, el que puede denunciarte, el que puede arrestarte es la policía. Los cuarteles que tienen en los barrios son unas oficinas cerradas, de lujo, que las construyeron, gastaron dinero, pero no hay policías ni retenes, no hay nadie ahí. Están todo el tiempo encerradas. Entonces, si pasa algo en el barrio, usted tiene que llamar a la oficina de allá de la ciudad, porque en el barrio no hay quien atienda. Pues entonces el boceteo viene a las 2 de la mañana, porque en casa, yo soy testigo, a veces a las 2 de la mañana, cuando usted más profundo está dormido en el sueño, ¿verdad, Candy? Pasan frente a casa con un boceteo que usted cae sentado en la cama.
Porque es un boceteo y después lo que llevan es una música vulgar, totalmente vulgar. Las barrabasadas y las suciedades de Bad Bunny. Sí, porque es la verdad. Y hay que hablar así claramente. Y usted lo que oye es hablando de sexo explícito, con palabras terribles que ninguna persona que tenga decencia y que tenga 3 dedos de frente se atreve a decirla. Pero las dicen como comerse un sándwich. Porque ya a nadie le importa la dignidad. A nadie le importa la vergüenza. Se perdió. Entonces, ¿para qué tenemos montones de senadores que usted los ve, cada partido ahora mismo están postulando un montón? ¿Para qué? Para tener un montón de vagos sentados allí en el Senado, en la Cámara de Representantes, ganando un montón de sueldos y escribiendo leyes de cuánta cosa. Porque escriben leyes del coquí, escriben leyes del sapo, escriben leyes de todo lo que aparece. Ellos escriben leyes, imagínense, hasta del murciélago. Había uno que estaba legislando para los murciélagos. Entonces, no tienen nada que hacer, porque como están el día entero y aburridos, empiezan a inventar y hacen un montón de leyes que ellos no van a cumplir. Que después nosotros somos los que pagamos las consecuencias, porque con las leyes nos ahorcan. ¿Y quién le paga? Nosotros, el pueblo, de nuestros impuestos. ¿Es verdad o no es verdad, hermano? Yo sé que hay gente que no le gusta que yo hable así, pero yo soy este pastor que estoy todavía viviendo en la tierra. O sea, yo no vivo en el sol ni vivo en la luna, yo vivo en Puerto Rico. Y en Puerto Rico hay problemas sociales. Y en Puerto Rico hay problemas espirituales. Y en Puerto Rico hay problemas económicos. Y para que todo esto suceda, hay alguien que es culpable. Los problemas sociales, culpa de la sociedad. Los problemas políticos, culpa de estos magnates que nos gobiernan. Y los problemas espirituales, culpa de la iglesia. Que se ha descuidado, que hemos dejado a un lado la búsqueda de Dios y que por eso, ahora voy a la otra parte, de la misma forma que dentro de la política tenemos un montón de gente que se están comiendo la grosura, porque eso es increíble. Aquí mismo, hermanos, aquí mismo yo tengo un caso aquí, en la casa pastoral. Yo mandé a cortar el agua desde antes de María, nunca vinieron, y sigue llegando el recibo. Ya va como por 20,000. Y yo mismo la corté porque yo corté la línea que venía para casa porque es que nadie la usaba. La casa se había destruido, el huracán la había tumbado. Entonces yo hice cuántos reclamos a oficinas de Cagua, a oficinas de Río Piedra, a decir, venga y corten porque nadie está en esa casa. No, hermano. Nadie la usa, el contador está sellado, está cerrado hace más de 5 años y todos los meses me lleva, ya va casi por 20,000 que la cuenta. Pues yo no la voy a pagar porque yo no la consumí, porque el contador está cerrado desde cuántos años. Pero no hay gobierno. Hay oficinas con un montón de gente sentada, pero no hay quien estudie. Vienen a leerte el agua. Oye, esta es una crítica social, pero es verdad. Viene la guagua, el jeep que usa muchas veces acueducto a leer el contador y llegan y dan la vuelta y se van y no lo leen. Y un día me paré yo al frente a uno que vino a leer allí y yo vi que él dio la vuelta y se fue y me dijo, y yo lo paré y le dije, pero señor, usted vino y no leyó el contador. Y él me dijo, no, porque yo no lo vi. Y yo dije, pero míralo ahí, está a 3 pies de él. Ah, no, pero tiene que pintarlo de amarillo para yo verlo. Yo dije, ¿dónde está la ley que me diga que tenía que pintarlo de amarillo? Entonces, el mundo está en esa condición. Los países están, como decía mi abuela, la gente está boca abajo. Ahora, ¿qué sucede? De que esto suceda en un mundo que no conoce a Dios, tal vez es pasable, aunque no esté bien. Pero que estas cosas sucedan dentro de la iglesia, del sacerdocio, de estos que predicamos el evangelio, que también estemos ciegos, que nos hayan puesto una venda y que nos demos cuenta de que a la iglesia hoy en día la quieren convertir en un grupo de focas. Y me voy a explicar. Las focas, ¿sabe que es un animal marino que lo llevan a los circos y a los sitios así y los ponen a aplaudir? Porque la foca aplaude. Y los espectáculos en la foca, eso es tremendo. Entonces, hoy en día hay un grupo de personas que quieren ser como los Elí, como los Fines, como los OVNI, que
quieren a la congregación tenerla todo el tiempo aplaudiendo todo lo que ellos digan, todo lo que ellos hagan. ¿Sabe que tenemos dictadores en los altares? Hay montones de iglesias que están dirigidas por dictadores del templo, que ellos hacen lo que quieren. Ellos se venden, o sea, ellos compran ¿cómo es que dicen en Venezuela? Ellos compran y se dan la vuelta, se dan el cambio. O sea, ellos compran y ellos mismos se dan el cambio. No le dan cuenta a nadie. ¿Por qué usted cree que hoy en día existe dentro del pueblo cristiano tantas iglesias? Tantas divisiones. Porque nadie quiere darle cuenta a nadie. Váyase por la carretera número 1. Váyase al pueblo de Humacao, donde yo vivo. Váyase al pueblo de Naguabo. A veces en una calle hay 3 iglesitas, cada una con 5 o con 10 miembros. Y usted le pregunta a qué movimiento usted pertenece. A ninguno. ¿Por qué? Porque se levanta una persona en una iglesia, tiene 2 años, 3 años de instituto, ya conoce Juan 3 de memoria, ya le aprendió el significado de la palabra homilética, o hermenéutica, o ética, o oratoria, y ahora sabe más que el pastor y hasta más que el Espíritu Santo. Entonces ahora, tan pronto comienza a hacer cosas que están fuera del orden, el líder que Dios tiene en la iglesia lo corrige y le dice, esto está mal, y ¿sabe qué hace? Inmediatamente agarra 5, 6, 10 incautos de la congregación, los divide, se los lleva y a una cuadra abre otra parcela, alquila una casa y forma un templo. Y como en este país todo el mundo tiene derecho, pues inmediatamente va al Departamento de Estado y allí se incorpora como casa de restauración. Porque ahora también se pierde el nombre de iglesia. Ahora no es iglesia de Dios, ahora es casa, o ahora es, o sea, todo es casa de esto, casa de lo otro, casa de restauración. Bueno, imagínense que hay hasta una iglesia que se llama Las Ovejas del Otro Rebaño. ¿Y por qué se llama Las Ovejas del Otro Rebaño? Porque es una iglesia de homosexuales, donde el pastor es homosexual, su esposo, o como le llaman, ¿verdad? Su compañero, su pareja, porque no le cabe el nombre de esposo, le queda grande. Su pareja es homosexual también. Entonces, como ellos dicen, se basan en el versículo que Jesús dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales también tengo que buscar. Entonces ellos también dicen que esas son las ovejas del otro redil. No creo eso que la Biblia lo diga. Entonces, van al Departamento de Estado, se incorporan y tienen personalidad jurídica. ¿Y qué pasa? Están legales. Entonces, usted ve una división aquí, un grupito aquí, un grupito allá. Pero a la larga, lo más que a mí me sorprende es que usted ve que el líder o los líderes, usted los ve andando en unas Mercedes-Benz, los ve en Jaguares, los ve en unos carros de lujo, que eso es increíble. Usted los ve que tienen, mire, anillos de diamantes, que tienen, ¿cómo es que se llaman los relojes que estos caros? Los rollers. Ajá. Y usted los ve que son una cosa increíble. Los trajes de ellos son de miles, usted sabe. Esos no compran en Sears. Ni compran en Pepe Ganga. Ni compran en la Nueva Era. Eso usted sabe. Esos se van a donde está el lujo. Hermano, yo sé que posiblemente el tema que yo estoy hablando, alguien dirá, eso no tiene que ver con lo que está en el mensaje. Sí. Tiene que ver porque es la realidad espiritual que nos ha tocado vivir, donde gran parte de los líderes, al igual que los sacerdotes del tiempo de Elí, eran gente que estaban corrompida. Eran unos corruptos. Mire, tan así que hay un versículo en la Biblia dice que los hijos de Elí se acostaban con las mujeres del pueblo al lado del tabernáculo. Se acostaban a tener relaciones sexuales y Elí lo sabía. Y lo que le decía, ay, hijos míos, no hagan tal cosa, porque yo estoy oyendo que ustedes están haciendo esto. ¿Cuál era el deber de Elí? Destituirlos. Porque Elí era el sacerdote mayor y él tenía el derecho de destituir a aquellos que estaban profanando la casa de Dios, aunque no estuvieran de acuerdo el grueso de los sacerdotes del pueblo. Él tenía la autoridad porque la casa del Señor, casa de oración sería llamada, y estaba siendo convertida en cueva de ladrones. Antes que nazca Icabod, Dios le está haciendo un llamado a la iglesia.
Iglesia, abre los ojos. No sigamos mirando a los hombres por sus apariencias. No se deje llevar por esos que están por ahí. Yo te profetizo y yo te declaro y yo te decreto. Esos son boberías, tonterías, que no tienen ninguna base bíblica. Porque la voluntad de Jehová está por encima de cualquier deseo y voluntad del hombre. Y Dios va a hacer lo que Él quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere, porque Dios es soberano. Y ningún ministro, ningún supuesto apóstol, ningún profeta tiene derecho a ordenarle a Dios lo que Dios va a hacer. Dios va a hacer lo que Él quiere hacer de acuerdo a su perfecta voluntad. Y va a hacer en el hombre lo que Él ha determinado. Entonces aquí estamos. Usted ve ese montón de gente. No pertenecen a ningún movimiento. Yo sé que hay concilios en Puerto Rico que son mafiosos. Y que hay una mafia evangélica. Esto suena feo, pero es verdad. Grupitos de gente que ellos son los que parten el bacalao. Que ellos son los que mandan y quitan y ponen a quien quiera. Y que sé de casos de concilios que, por ejemplo, un pastor después que se mata levantando una iglesia, construye un templo y cuando está todo bien bonito, el concilio viene y dice, no hermano, te vamos a trasladar. Y lo sacan de ahí y le entregan ese templo a una persona de los líderes grandes de arriba, que ya está el templo construido, todo hecho. Y a ese pobre obrero lo mandan para allá, para Junumucú. A que abra una iglesia nueva y lo mandan a un barrio de mala suerte, usted ve, de mala muerte, a pasar mal, a sufrir, empezar en cero. Eso también está mal y es mal ante los ojos de Dios. Porque Dios es un Dios de justicia y la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Y si ese hombre se sacrificó y levantó una obra y construyó un templo, hay que honrar a ese hombre y permitirle que ese hombre esté ahí con esa congregación que lo ama. Porque lo triste del caso es que vienen estos grandes concilios y le quitan ese ministro y se lo llevan para otro sitio. Y la mayor parte de esa gente que estaban identificados con ese hombre, que lo aman como un padre, se sienten, se hieren. Muchos se abandonan de la iglesia y se van. Y los líderes no se dan cuenta. No se dan cuenta. Entonces, Dios está hoy en día pasando por los templos y está viendo cuántos Elías hay. Y viendo cuántos ovnis y cuántos fines están ministrando en el templo y se están engrosando con la grosura de las ofrendas. Porque escuche bien, que ellos se estaban engrosando con la grosura de las ofrendas. Le decían al que estaba asando la carne, mira, dame de esta parte que es la que yo quiero. No se puede, le decían. Hay que esperar que la grasa se queme ante el Señor, como dice, como estaba establecida en la ley. No, pero el sacerdote me manda. Y si no me la das a la buena, te la quito a la mala. Porque esa era la actitud. Si no me la da por las buenas, me la tiene que dar por las malas. Y usted no sabe que hoy en día hay un montón de gente que usan el altar para eso. Usted lo ve que a través de un medio que es como si fuera una manipulación, es la palabra, una manipulación, usan el nombre del Espíritu Santo. Y comienzan a manipular a la gente con una supuesta profecía. El Señor dice. Y agarran a la gente y dicen, no, porque el Señor me dice, escuche bien, yo fui a una actividad. Y yo protesté. Porque, bueno, la iglesia que me conoce a mí sabe que yo no soy fácil. Yo no sé cómo Candy me ha soportado a mí. 47 años de matrimonio que vamos a llevar ahora. Pero yo no soy fácil, hermano. Porque es que yo lo que está malo lo tengo que decir. Yo te lo tolero 1 o 2 veces, pero la tercera vez reviento como un psiquitraque. Y yo fui a un lugar donde se paró un líder, un evangelista en el altar de la iglesia. Una iglesia que acababa de pasar por una construcción y que tenía una deuda millonaria. Iba una persona y dice, iba para un viaje misionero. El Señor me dice que el que me va a pagar el pasaje, que valía 1,200 en aquella época, estoy hablando de los años 75. Escuche bien, el Señor me dice que el que me va a pagar el pasaje está aquí. Empecé a hablar en lengua y la gente, usted sabe, se levantó uno enseguida y vino, yo sé que va a pagar el pasaje. Ahora el Señor me muestra que hay aquí 5 personas que van a dar $1,000 cada uno. El Señor me muestra. No es que yo pido ni que yo quiero, el Señor me muestra. Pero hay gente que se cumple en ellos el libro de Oseas. ¿Qué dice Oseas? Que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Mire, a mí nadie me manipula con la frase el Señor me dijo.
A mí nadie me manipula con la frase el Señor dice, porque yo también tengo el Espíritu Santo. Y a mí el Espíritu de Dios me da testimonio cuando Dios es el que habla y cuando es el hombre el que habla. Y hay gente que el Señor los usa, pero hay gente que se usan ellos mismos. Y que lo hacen en el nombre del Señor para manipular a la gente. Entonces usan la posición sacerdotal que ellos tienen. Me van a caer chinchas, no importa. En Haití me mordieron miles y no me mataron. Porque las chinchas a mí se me armaban de noche en las camas cuando yo estaba en Haití en los campos. Me recuerdo una vez que fui a un lugar llamado Jacmel y a las 2 de la mañana me levanté porque las chinchas eran tantas que se me quedaron con la cama. Y yo de pie y las chinchas armadas en la cama. Y recuerdo que la hermana Regina me dijo, pastor, usted está levantado. Y yo decía, hace rato, si las chinchas me quitaron la cama. Ella me dijo, a mí también. Pues vámonos de aquí. Y a las 2 de la mañana nos montamos en el jeep y salimos y nos fuimos huyendo. Le dejamos la cama a la chincha. Nos mataron. Y cuando digo, lo digo en sentido figurado. Yo sé que hay gente que no va a estar de acuerdo con este mensaje y tal vez hay muchos que me van a mandar mensajes negativos, porque como hay mucha gente que me escribe por YouTube y que me manda mensajes positivos y que están de acuerdo con el mensaje, hay otros que de vez en cuando se les zafa la mano y me mandan un insultito también, pero a mí eso me resbala. ¿Sabe por qué me resbala? Porque yo estoy casado primeramente con Cristo y después con Candy. Así que yo no me voy a casar con nadie más en la vida, porque si aún si Candy se va antes que yo, ya yo no vuelvo a casarme, porque este viejo, ¿para qué? ¿Entiendes? Así que mi compromiso es con Cristo. Me quieras tú o no me quieras, yo ni gano ni pierdo. Porque a mí lo que me importa es que Dios esté contento conmigo y que Dios esté de acuerdo con lo que yo predico. Y yo no estoy aquí en este altar para que la iglesia me aumente el sueldo, que los hermanos me den ofrenda. No, no, no. Yo estoy aquí para predicar la verdad del evangelio. Porque yo no vivo de la iglesia, yo no vivo de los diezmos de la gente, yo no vivo de la ofrenda de la gente. Yo vivo de la gracia divina. Y a mí Dios me da todo lo que me hace falta todos los días. Sí, hermanos. Entonces manipulan a la gente con el Señor dice, tengo una palabra profética para ti. Y yo he dicho esto muchas veces aquí, el que me viene a mí con esa bobería, tengo una palabra profética, digo, economízatela, no la quiero. Porque una cosa es que el Señor me dice que te diga y otra es yo tengo una palabra. Tan pronto me dice yo tengo una palabra profética, sé que viene de Él, no viene de Dios. Aprenda, hermanos, aprenda. Lea Oseas, aprenda, para que no perezca por falta de conocimiento. Entonces, el pasaje 1200. El Señor me dice que hay 5 que van a dar 1000. Ya son 6200, ¿verdad? Ajá. Ahora el Señor me dice que hay 10 de 500. Ajá. ¿Cuánto es? 5000 más, ¿verdad? ¿Cuánto llevo ya? Mire, hermano, y yo, como soy, y gracias a Dios porque me hizo como me hizo. Tan pronto yo veo algo raro, yo me siento y agarro un papel y un lápiz. ¡Pam! Y empecé a escribir y a sumar. Yo estudié contabilidad. Así que yo empecé a sumar. Y volví y pedía y yo sumaba. Y cuando yo sumé, ya iba por alrededor de $17,000. Porque después de los 500, bajó, usted sabe, a los 100 y después bajó a los 20. Y tantos de 20. Y yo sumando y sumando y sumando. Cuando yo me doy cuenta, ya el hombre va por 17,000 y la iglesia que están inaugurando tiene una deuda casi millonaria. Yo no era el pastor de esa iglesia. Si yo hubiera sido el pastor, hermanos, le quito el micrófono. Y esta congregación sabe que yo aquí le he quitado el micrófono a varias personas ya. Aquí, en este templo, aquí. ¿Verdad, Lizaida? He bajado de aquí gente del altar, los he bajado de aquí. Porque esta casa se respeta. Porque este templo es de Dios. Y porque este rebaño que hay aquí tiene un pastor. Y este pastor defiende a sus ovejas. Y yo no le permito a nadie que venga a esta iglesia aquí a dármele palos a la congregación en nombre de Dios. Dios tiene una palabra y cuando es Dios el que habla, Dios sabe que es Dios el que habla. Y cuando el Espíritu Santo viene y habla en la iglesia, todo el mundo siente que Dios está hablando. Pero hay gente que no. Que llega y usted sabe es a palo y a palo y a palo. Aquí vino una vez que tan pronto cogió el micrófono y dijo, no, a mí cuando yo voy a la iglesia no me vuelven a invitar porque Dios a mí me dio un mensaje de juicio. Y de que empezó a dar palos, hermano. Y a dar palos. Yo nunca me olvido de eso. Y se bajó del altar y fue y se le paró frente al hijo mío que era músico, tocaba guitarra allí. Y fue a exhortarlo directamente. El hijo mío se le paró de frente y le hizo así. Y yo le dije que mucho te parece a papi. Se le paró de frente y le frunció el ceño así rapidito. Se le fue la unción al profeta. Se le fue la unción. O sea, porque todo tiene un límite, todo tiene un orden.
Cuando yo veo que ya va ese hombre por más de 17,000, yo me levanté y fui donde el pastor de la iglesia. Y le dije, ¿y tú vas a permitir que esto pase? ¿Y tú vas a permitir que esto siga así? Y yo era parte de esa misión. Y fui donde el presidente, que estaba allí, que era el que pastoreaba la iglesia. ¿Y tú vas a permitir que esto pase? Tienes que parar esto. Yo entiendo que es una falta de consideración y una falta de respeto. Usted viene a predicar a esta iglesia. Yo entiendo que el obrero es digno de su salario. Y predicador que viene aquí, que nosotros lo invitamos, se le da una ofrenda. La iglesia recoge una ofrenda y se le da. No tenemos un límite, como hay algunas iglesias, que algunos concilios que le han dado órdenes a la gente para que si tú no eres de ese concilio no te den más de $30. Si eso pasa. Concilios que le han dado órdenes a las iglesias, si viene un predicador que no es de este concilio, más de 30 o 50 no le dé, aunque se recoja mucho. ¿Qué sucede? Eso es robar. Es robar, ¿sabes por qué? Porque si tú pides para Juan, no le des a Pedro, dale a Juan. Pediste para Juan. Entonces, hermanos, yo tuve que decirle, pastor, pero tienes que hacer algo para esto. Porque después, mire bien, el evangelista se fue. Y como había gente que prometieron $1,000, entre ellos me acuerdo de un hombre que era un mexicano, que cantaba muy bonito. Prometió $1,000. Pero llegó el momento, que era un mes, en un mes tenían que darlo. Llegó el mes y el hombre no consiguió los $1,000. ¿Y sabe qué hizo? No volvió más a la iglesia, hasta se fue al mundo, porque tenía vergüenza de que Dios que lo fuera a castigar porque no pudo cumplir con la promesa de $1,000 que había hecho. ¿Ve a dónde se destruye la gente? No, hermanos, hay que educarse y saber que el hombre de Dios da de corazón y lo hace voluntariamente. Tú no puedes permitir que nadie te manipule, que nadie te tome de incauto y que te saquen el dinero de tus bolsillos como que tú eres un ignorante y después usted lo ve como los hijos de Eli, engrosados. Pastores, que si un miembro quiere verlos, ¿sabes que hay que sacarle cita? Sí, yo no conozco eso. O sea, el miembro quiere ver al pastor, tiene que llamar a la secretaria para que le saque un día para que hable con el pastor, porque el pastor no puede atenderlo cuando él quiera. Oiga, ninguno de esos se parece a Jesús. Porque Jesús decía, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Y Jesús estaba disponible para atender a todo aquel que lo necesitaba. ¿Cuántas veces la gloria es de Dios? Yo he tenido que salir de mi casa a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, porque un hermano me ha llamado porque tiene una situación crítica en su familia. Porque allá una vez por allá en Río Piedras se endemonió a alguien. A casa vinieron a buscarme, yo tuve que ir a echar fuera ese demonio. ¿Cuántas veces he tenido que ir porque alguien se está muriendo? Y yo lo hago con gusto, lo hago con gozo. ¿Sabe por qué? Porque yo soy un pastor de un rebaño que no es mío. El pastor de los pastores me lo prestó a mí, me lo entregó en mis manos para que yo se lo pastoree y se lo cuide hasta que Él venga a recogerlo. Así que ese es el deber del hombre de Dios. Pues hoy en día, la condición espiritual del pueblo es exactamente la condición del tiempo de Elí. Tenemos un montón de sacerdotes engrosados. Usted los ve con dinero en el banco, mucho. Porque cualquiera tiene 200, 300 mil pesos en el banco, cualquiera. Pero hay gente que tiene millones. Hay gente que tiene mucho. Y piden para el pobre y nunca le dan al pobre. Yo fui una vez a Haití y viví una experiencia muy negativa. Yo siempre viví en Haití, pero una vez que estuve, una persona que era de Puerto Rico era misionera y tenía un orfanatorio. Y yo fui. Precisamente fui con Rodolfo Font, que en aquel tiempo era mi gran amigo, y yo lo llevé a Haití por primera vez en el año 79. Y llegamos al orfanatorio, donde la persona que tiene ese orfanatorio venía a Puerto Rico, iba por todas las iglesias le dábamos ofrendas para ayudar a los niños. Y cuando yo voy a hospedarme en esa casa, me doy cuenta, hermano, que cayó un aguacero y a todos los niños los sacaron para el patio a secar el patio. A secar el patio. El patio. Y yo, como soy así medio atrevido y como yo hablo creol, me metí poquito a poco, usted sabe, me desafé. Y cuando me asomo en el orfanatorio, todos los nenes estaban durmiendo en cartones en el piso.
Y las camas estaban todas vestidas de blanco, con las sábanas planchaditas así, y los nenes sentados, acostados en el piso durmiendo. ¿Eso es justicia? Esos son ovnis. Esos son fines. Esos son gente que se alimentan a ellos. Y luego, en un descuido que tuvieron, porque yo soy presentado, atrevido, me metí y abrí un depósito que había donde guardaba la comida. Usted no sabe, hermanos, el arroz, habichuela que había allí lleno de gorgojos, dañado con cucarachas, y en el patio de la iglesia la gente muriéndose de hambre. ¿Por qué usted no da eso? Entonces toda la gente que iba de Puerto Rico iba con cajas de comida, con cajas de ropa y con todo a ayudar a los supuestos huérfanos. ¿Quién se comía la grosura? Los grandes, los líderes. Pero tengo que decirle una cosa como la otra, de ellos no queda uno. Porque no fueron todos, hubieron hombres que dejaron la vida por el pueblo haitiano, pero hubieron muchos que se lucraron. ¿Usted sabe cuánta gente en el terremoto del 2010? ¿Se acuerda? El terremoto del 2010. ¿Sabe cuánta gente se hizo millonaria a costa de los haitianos? Leía yo los otros días un reporte que de todo lo que prometieron los países, solamente el 25% llegó a Haití. Lo demás se quedó en burocracias, se quedó en supuestas fundaciones, que fundó el otro, y que se quedaron con todo y los haitianos los dejaron en la misma condición que está hoy. Así es que Dios va a pasar revista pronto. Escuche bien, yo no sé cuántos domingos yo voy a predicar de este tema. Pero antes que nazca Icabod, Dios está llamando al pueblo. Antes que la gloria sea traspasada. Antes que la gloria de Dios se vaya de tu vida, se vaya de tu familia, se vaya de tu país, se llama de tu iglesia. Hay muchas cosas que hacer. Antes que nazca Icabod, los sacerdotes tienen que convertirse. Porque si no se convierten, Dios los va a matar. Voy a terminar la parte primera hoy, ahora. Este testimonio yo lo he dado muchas veces aquí y lo voy a repetir hoy porque tiene que ver con lo que estoy predicando. Nosotros teníamos el templo viejo aquí, 1986. Y las experiencias que uno vive con Dios no se olvidan. Yo bajé de mi casa ahí a las 6 de la tarde y me metí al templito chiquito que teníamos aquí. Entré, cerré la puerta con llave y yo tenía el llavero. Aquí mismo, en esta partecita, porque el templo era, esta pared era la última del templo, era un templo pequeño. Aquí estaba el altar. Ese altar tenía una alfombra roja, ¿se acuerdan? Que me la puso Rubén, el hermano de Eliezer. Me puso esa alfombra. Y yo llegué y yo me venía temprano a orar los domingos para el templo. El culto empezaba a las 7, a las 6 yo vine y me arrodillé ahí. Y empecé a orar. Y cuando estoy de rodillas, bien profundo en la oración, yo oí que alguien abrió la puerta y entró al templo y empezó a barrer el piso. Yo pensé de inmediato que era Candy, pero de momento dije en mi mente, no puede ser Candy porque la llave la tengo yo. Y yo entré y cerré con seguro. Y yo sentí que la persona que era barría, sube al altar y comienza a barrer la alfombra del altar. ¿Sabe cómo suena una alfombra cuando la barren? Y yo simplemente así, con los ojos cerrados, no me atreví a abrirlos porque se apoderó de mí un temor tremendo al yo llegar a la conclusión de que Candy no era, porque yo tenía la llave y la puerta estaba cerrada. Y yo estoy orando en esa íntima comunión con Dios. Y de momento sentí que el personaje que barría el altar agarró la silla que estaba al lado mío y la agarró con ímpetu y la viró patas arriba. La tiró con ímpetu patas arriba en el altar. Y cuando la tiró, yo me asusté y oí esa voz que me dijo, pronto subiré a los altares de mi pueblo y los limpiaré, porque muchos de mis altares han sido profanados. Y cuando me dio esas palabras, el personaje que era desapareció. Yo abrí mis ojos, no había nadie en el templo, yo no me podía levantar porque el temor de Dios estaba sobre mí. Ahí estuve un rato temblando ante la presencia de Dios porque me di cuenta que el Señor mismo
me había visitado. Dios sacará a los ovnis. Dios sacará a los fines. Dios matará a los Elíes, que se han olvidado de que simplemente es por gracia y misericordia que Dios nos ha puesto a ser ministros de su palabra. El ministerio es un regalo, un don de Dios, porque los ángeles anhelan predicar y a ellos no se les permite, y a nosotros sí. Entonces, gente, en el día de hoy se ha apoderado de la iglesia, se ha apoderado de las multitudes, se han hecho dueños de los concilios y se han olvidado que el ojo de Jehová está atallando la tierra y que está mirando y que pronto nacerá Icabod, antes que nazca Icabod. Dios le bendiga. Esta es la primera parte. El domingo seguimos con la ayuda del Señor.